Copeuch Inversión es el sitio donde todos pueden invertir y Universidad Central, 40 años formando personas, presentan Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. Comenzamos un nuevo capítulo de Al Pan Pan aquí en el mostrador.cl en esta víspera ya de las fiestas patrias, los días que se vienen de festividades, pero fíjense ustedes que hay una polémica muy importante que se ha suscitado en Arica, particularmente lo ocurrido en el Tribunal de Garantía, donde el juez Héctor Barraza decidió, esto ocurrió el miércoles, decidió entregarle a los defensores, a la Defensoría Penal Pública de la organización Los Gallegos, que es un apéndice del temido Tren de Aragua, dos sobres o los sobres con las identidades de los 57 testigos protegidos y los agentes encubiertos. Esto ha generado una tremenda polémica porque más allá de que la Corte de Apelaciones revocó la medida, los sobres llegaron al poder de los defensores, no se entiende, se habla de descriterios, se habla de una serie de especulaciones y queremos abordar el alcance que tiene este hecho con un exfiscal y paso a presentar entonces a Andrés Cruz, exfiscal especializado en lavado de activos, crimen organizado, profesor de Derecho Procesal de la Universidad de Concepción, doctor en Derecho. Andrés, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. No, por favor, muy buenos días y muchas gracias a ustedes por la invitación y ojalá poder contribuir a esto que es tan sano que es el diálogo y el debate. Pero por supuesto, lo primero que me gustaría preguntarte, Andrés, es ¿cómo te explicas la decisión de este juez? Bueno, yo lamentablemente tengo una apreciación distinta del criterio que adoptó el señor magistrado, tomando en consideración que esto se hizo en el contexto de lo que se denomina la cautela de garantías, que está en el artículo 10 del Código Procesal Penal. Cuando una persona se ve afectada en el ejercicio de sus derechos, es imputada, puede requerir al juez que remueva los obstáculos que le permite hacer efectiva estas prerrogativas. Se fija una audiencia y en la audiencia se determina si efectivamente está la situación como se plantea por parte del afectado y el juez puede suspender el procedimiento y requerir a quien está en esa condición o en esa situación que remueva estos derroteros para permitir el ejercicio efectivo de estos derechos. Lamentablemente el juez directamente en la audiencia no suspendió el procedimiento y requirió u ordenó que se removieran esos obstáculos, sino que derechamente levantó la reserva de los testigos cuando al parecer el amparo de esta reserva está establecida en la ley de droga, lo que constituye una situación compleja y problemática, porque perfectamente pudo haber ordenado, conforme a lo que se pudo conocer, en la audiencia de la resolución, se funda sobre la base de que existiría un desorden o una mala determinación o numeración e identificación de los testigos protegidos. Y ese desorden habría afectado materialmente las circunstancias del ejercicio de la función que le correspondía ejercer a las defensas. A eso le sumamos que en el caso en concreto, atendida la naturaleza y complejidad del asunto, el fiscal a cargo de la investigación había sido autorizado por parte del comité de jueces, y así lo había hecho en otras audiencias, de comparecer de forma telemática, como una forma de protección. Y lamentablemente el juez, pasando por sobre esta decisión que ya se había, insisto, realizado con antelación, ordena la presencia del fiscal, lo que no se pudo llevar a cabo. El fiscal requiere la verificación de un nuevo día y hora para estar presente en la audiencia y finalmente el juez, a mí me da la impresión que en un arrebato, simplemente señala que resolverá sin la argumentación esbozada por parte del Ministerio Público y finalmente decide sobre la base de lo que es común en esta clase de resoluciones, es decir, que habiendo dos derechos fundamentales, uno el derecho a la defensa y el otro específicamente la protección de los testigos, él se inclina por mantener la defensa, por el derecho a defensa de los imputados, considerando que no existen argumentos para levantar o mantener la reserva de los testigos. Entonces, Andrés, sí, es que quiero entender lo siguiente, cuando tú hablas de arrebato, porque ¿qué es para ti un arrebato y por qué crees que esto fue eso, un arrebato? Yo creo que las cosas se tienen que resolver del modo más sencillo posible. Aquí no hay antecedentes que nos permitan a nosotros elucubrar sobre la base de otro tipo de circunstancias. En el caso en concreto,
un fiscal no llegó, el juez estimó que tenía que estar presencial, hubo una disputa, no una disputa, un diálogo entre quienes estaban en el lugar. Finalmente el juez atendía las circunstancias, señala que él no tiene por qué acatar la resolución de un comité de jueces y finalmente determina que la audiencia se verifique sin la presencia del fiscal para poder levantar la argumentación. En ese contexto específico, entonces, lo que uno concluye teniendo experiencia en este tipo de peticiones, en este tipo de audiencias, es que el juez sencillamente resolvió sobre la base de lo que manifestó la defensa y finalmente, atendida esta circunstancia, levantó la reserva de los testigos. E insisto que el asunto es problemático porque la ley consigna que esto no debería verificarse, porque constituye un resorte del Ministerio Público y los términos en los cuales está redactada la norma, si la reserva se amparó en la ley de drogas, establece una obligación para el juez. La disposición deberá mantener la reserva y eso complejiza la circunstancia y hace incomprensible la decisión que adoptó el juez. Claro, es que yo te pregunto por qué tú hablas de arrebato, porque otros empiezan a especular otro tipo de reacciones. Yo creo que, mientras no tengamos antecedentes en torno concreto, en torno a la motivación que tuvo el juez para poder decretar esta resolución, yo quiero dejar asentado que uno puede estar en desacuerdo con la decisión, yo estoy en desacuerdo, pero eso no implica que el juez no tenga también sus prerrogativas, sin perjuicio de que se tenga que hacer responsable. Ahora, esto no implica, porque, a ver, esto está dentro del ámbito de la excepcionalidad. La regla general es que no tengamos problemas con la protección de testigos. Excepcionalmente, hay circunstancias en las que algunos magistrados en el país tienen una postura excesivamente garantista, a mi juicio lamentablemente rayana en la prodelincuencia y que contamina inclusive a algunos tribunales superiores como Cortes de Apelaciones, o que por falta de formación o que finalmente por falta de estudio llegan a este tipo de decisiones y están las herramientas para enmendar esas decisiones. Si se hubiesen excluido los testigos en una audiencia de preparación del juicio oral, está la posibilidad de apelar y en este caso se dedujo una acción de protección constitucional. No es la medida ideal, quizás sea bueno efectuar algunas modificaciones legales para que estas situaciones excepcionales no pongan en riesgo la vida de quienes contribuyen al éxito de investigaciones tan complejas como son la del crimen organizado y que hay esfuerzo legislativo. Y creo que esto es importante tomarlo en consideración. El 15 de junio del año 2003, a través de la ley 21.577, se introdujeron una serie de modificaciones en el Código Procesal Penal para poder hacer más efectiva la investigación en contra de este tipo de criminalidad. Esto hace que sea doblemente incomprensible la decisión del magistrado. Y otro aspecto que quizás haya que tener también en consideración es que ya no es la misma criminalidad que teníamos con antelación. O sea, yo fui fiscal, me correspondió investigar delitos terroristas, tráfico de droga y lavado de activos, y obviamente los niveles de agresividad, de disposición de armamento que tenían quienes eran perseguidos no es la misma de hoy en día. Y sin perjuicio de ello, no han habido cambios sustanciales en la protección de los persecutores. Los fiscales del Ministerio Público y los funcionarios de apoyo, como los funcionarios policiales, que obran como agentes encubiertos, agentes reveladores, e inclusive que permitan una protección efectiva a quienes actúan como informantes. Y eso es alarmante. Este es un golpe muy grande, porque si nosotros ni siquiera hemos sido capaces, según se ha podido develar, de asegurar la protección de jueces y fiscales, ¿qué nos espera para testigos y policías? Por lo tanto, a mí me parece que la decisión del señor fiscal nacional en torno a abrir una investigación, no sabemos qué va a ocurrir, pero abrir una investigación por un delito que, fíjense ustedes, el delito se incorporó al Código Penal con la ley 21.592 de 21 de agosto del 2023. Es un tipo penal recién incorporado y respecto al cual recién se inicia una investigación, que es el artículo 246 bis. Me permito manifestarlo porque es importante tenerlo en consideración, que señala: el funcionario público que revelare o consintiere que otro tomare conocimiento de uno o más hechos ventilados en un procedimiento judicial o administrativo sancionatorio o disciplinario en el cual le hubiere correspondido intervenir bajo un deber de reserva, se establece una sanción que va a la reclusión menor en su grado mínimo y multa de 10 a 30 unidades tributarias. Por lo tanto, es complicada la circunstancia. O sea, el juez arriesga una resolución que podría penalmente establecer alguna sanción de esa naturaleza, quiero decir.
Se inició una investigación, creo que hay argumentos para poder iniciar una investigación. De hecho, que algunos jueces y ministros de corte les moleste, son funcionarios públicos como cualquier otro, y por lo tanto el tipo penal calza para los efectos de iniciar una investigación. Ahora, respecto en qué va a terminar, a mi juicio podría haber un debate en torno a una interpretación normativa. No sé si efectivamente se llega a configurar un delito, pero a lo menos creo que hay características que permiten establecer posibles responsabilidades, al menos administrativas. Pero, insisto, esto tiene que develarse, tiene que investigarse. Tal vez uno está siendo excesivo, hay otras circunstancias que uno desconoce en términos de que por qué el juez llegó a esta decisión que nos parece evidentemente insensata. Insensata implica, ¿no es cierto?, falta de criterio. Yo creo que hay una falta de criterio, tomando en consideración que estamos en la investigación del Grupo Los Gallegos, que es el brazo operativo del Tren de Aragua en Chile, respecto al cual se investigan homicidios, tráficos de droga y otro tipo de ilícitos vinculados con delitos tan atroces. Claro que hay una falta de criterio e insisto, uno en la experiencia que ha tenido este tipo de investigaciones, cuando se ha develado el nombre o se ha tenido acceso a la identidad de un testigo protegido, las consecuencias lamentablemente son perniciosas. A mí no me deja tranquilo el hecho de que al menos 4, hoy en la mañana se señalaba que 4 defensores habían tenido ya acceso a esta información, vayan a efectivamente tomar los resguardos para los efectos de no ventilar la identidad de los mismos. Creo que el asunto es grave y creo que hay que tomarlo con seriedad. O sea, Andrés, lo que se ha dicho respecto de la Defensoría Penal Pública, que ellos dicen están a buen resguardo, ¿tú tienes tus dudas de que esos sobres estén a buen resguardo? No estoy tranquilo. Eventualmente hay ciertas circunstancias que uno desconoce cómo opera la institucionalidad y es bueno tomar en consideración que esta reserva debió haberse mantenido y fue un descriterio la resolución del señor magistrado y creo que esto sobrepasa las diferencias interpretativas que se deben tener y lamentablemente esto está afectando a seres humanos, que es lo que se nos olvida. O sea, aquí hay personas que contribuyeron y colaboraron para luchar en contra de la criminalidad organizada y lamentablemente nuestra institucionalidad al parecer no está comprometida con circunstancias tan graves. Perdón, Andrés, pero tú estás diciendo entonces que no tienes seguridad de que los defensores no vayan a entregar estos nombres a los propios imputados o formalizados del Tren de Aragua. Yo no estoy tranquilo. Eso te puedo manifestar, mira. Yo no estoy tranquilo porque en mi experiencia me ha dado a conocer que las circunstancias no han sido el caso cuando se ha levantado, cuando se ha protegido testigos y han intervenido defensores de esa institución. Por lo tanto, yo no estoy tranquilo. Bien, Andrés, tú trabajaste varios años, ¿no es cierto?, en todo lo que tiene que ver con lavado de activos, el tema drogas, el tema del crimen organizado. ¿Qué características tiene esta organización que la hace distinta en su actuar respecto de lo que se ha conocido en el pasado? Primero, que tiene un carácter transnacional, y esto lo hace completamente distinto. Tiene brazos operativos y tiene además especializaciones dentro de la propia estructura. Tiene un financiamiento que es muy superior a la que nosotros podamos concebir de la criminalidad organizada común a la que estábamos preparados. Y luego tienen un acceso a armamentos que es completamente distinta y a la preparación de quienes intervienen en la Comisión de Hechos Punibles que es diferente. Por lo tanto, son aspectos respecto de los cuales tenemos que sensibilizarnos, ser empáticos y prepararnos frente a algo que ya llegó. Y si no tenemos una estructura global, porque esto no basta con tener policía especializado, no basta con tener fiscales especializados, también se requiere un compromiso que no significa relativizar las garantías en ningún caso, significa asumir con seriedad que investigar un delito de robo en lugar habitado o un hurto no es lo mismo que investigar al crimen organizado vinculado con homicidios, tráfico de drogas, lavado de activos, tráfico de seres humanos, tráfico de armas. Son circunstancias completamente disímiles y que implican medidas de otras características y que implican también tomar en consideración los resguardos que se tienen que tener en relación con quienes desarrollan y dirigen estas investigaciones, que son los fiscales, y también en quienes colaboran, que son las policías y los testigos, y sin lugar a dudas los jueces, que ya también están expuestos a este tipo de circunstancias. Andrés, ¿quiénes son las principales víctimas de este tipo de organizaciones? Partiendo por estos gallegos que operan como, entiendo, ¿no es cierto?, una célula del Tren de Aragua. Bueno, aquí hay problemas sociales involucrados. Sin lugar a dudas que quienes
tienen o quedan abandonados por parte del Estado o la institucionalidad, buscan finalmente el apoyo de estas organizaciones que se aprovechan de esta ausencia para, primero, generar lucrativos negocios con el apoyo interno, generando dependencias justamente con estas personas, con apoyos que puedan tener o puedan brindarles. Y en segundo lugar, el hecho de que tiene una cantera frente a jóvenes, sobre todo sin oportunidades, que ven en estas organizaciones una salida para ser reclutados y seguir realizando y apoyando acciones delictivas de distinta naturaleza. Yo creo que ahí hay una problemática significativa, sin lugar a dudas, asociado a otros delitos como son el tráfico de migrantes y el tráfico ilícito de drogas, con la afectación a la salud pública que se encuentra comprometida con esta clase de hechos punibles. Ahora, la forma de operar y la forma tan sangrienta de operar, o sea, hemos visto casos tan terribles como de determinar que personas fueron enterradas vivas, aparte, casas de tortura y eso claramente es parte de un panorama que no conocíamos. ¿Por qué esta manera tan terrible de operar? Porque se tiene que ejemplificar. El hecho de establecer o aplicar este tipo de sanciones dentro de la orgánica de una asociación ilícita hace que el día de mañana efectivamente quienes están operando en esos lugares den el ejemplo y manifiesten: si tú incurres en una conducta de estas características, te voy a hacer esto. Más aún tomando en cuenta que muchos de los amedrentamientos, amenazas, coacciones no son denunciadas, no las sabemos, porque operan dentro de un campo en el que no hay intervención de los órganos del Estado. Y por lo tanto, esto implica niveles de gravedad y de conducta que escapan a la dinámica que uno normalmente está acostumbrado a ver cuando se trata de la investigación de esta clase de hechos ilícitos. Y por lo tanto, tiene que ser abordada de manera diferente. Sí, Andrés, también hay una particularidad respecto de las amenazas a jueces y fiscales. ¿Eso también es una novedad? Sí. Efectivamente hay, cuando uno se desenvolvía en este tipo de pesquisas, normalmente se daban amenazas a jueces y fiscales y policía, sin lugar a dudas. Pero la seriedad de las conductas o de los dichos generalmente no pasaban del examen de verosimilitud. Sin lugar a dudas, hoy, con una organización de estas características, cuando vemos lo que es capaz de hacer, cuando constatamos los recursos de los que disponen, cuando también percibimos que puede haber un sicariato en el que el sujeto está dispuesto a actuar con consecuencias que él va a asumir, porque va a estar la perspectiva de que va a haber una protección a su familia o su grupo más cercano, si en el caso de ser descubierto, hace que esto sea serio y que dejemos de bajarle el perfil a circunstancias tan graves que ya hemos visto en el pasado. Un comentario, Mirna, por favor. Sí, por favor. Yo desarrollé investigaciones en sectores expuestos socialmente en el sur de Chile, en el centro-sur de Chile, aquí en Provincia, porque también pasan cosas en Provincia, en Talcahuano, y uno constataba que ya circulaban revólveres o armamento con números de serie borrados y respecto a los cuales, o con números de serie sin borrar y en los que uno ya no sabía el origen, que se portaban por parte de adolescentes. Y eso ya se constataba hace mucho tiempo. Las circunstancias del terrorismo que se perpetra en Arauco, en la Araucanía, en los lagos, en los ríos, también se constata hace muchos años, 10, 15 años atrás, más de 15 años atrás. Y uno, por esta pasividad, falta de empatía, rigurosidad de la autoridad centralizada, hemos dejado de escapar justamente que se desarrollen en términos tales que hoy están descontrolados. Por lo tanto, hay que dejar de establecer esto de que, oye, están exagerando. No estamos exagerando nada. Esto implica y requiere que se aborde de una manera mucho más seria de lo que se está haciendo hasta el momento, aunque hay que reconocer que hay esfuerzo en ese sentido, por lo menos de este gobierno. Andrés, para ir cerrando este tema, lo que pasa en la región, hablo de América Latina, ¿no es cierto?, con estos grupos de crimen organizado, con estas bandas de crimen organizado, es que permean las instituciones del Estado, corrompen a las policías, corrompen a los jueces. ¿Eso está pasando en Chile? No hay evidencia que nos permita a nosotros concluir efectivamente que nuestra institucionalidad tenga algún grado de incidencia de corrupción. Yo creo que eso es irresponsable manifestarlo a esta altura. Hay que ser prudentes y templados al momento de emitir un juicio. La institucionalidad
está operando. Esta circunstancia excepcional yo creo que responde a una situación de descriterio, de mala aplicación de la norma, que insisto y recalco, es excepcional. La regla general es que los jueces de garantía cumplan con su labor, que las cortes operen como corresponde y por lo tanto no podemos generalizar. Son situaciones específicas, pero respecto de las cuales hay que estar atentos. Y también hay que tomar en consideración que Chile ha suscrito tratados internacionales. La Convención de Palermo o de Crimen Transnacional es aplicable en nuestro país y que lamentablemente generalmente no se invoca para los efectos de poder aplicar adecuadamente el derecho, sin perjuicio a que la ley de crimen organizado que permitió la modificación del Código Procesal Penal este año, también la modificación que se introdujo en la ley que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas, también en la propuesta de modificación de la ley antiterrorista que está ingresada ya en el Congreso, sí existen elementos que nos permiten a nosotros concluir que esta convención está operando después de muchos años y está sensibilizando a las autoridades nacionales. Perfecto. Andrés, ¿están dadas, dirías tú, las condiciones en Arica para realizar este juicio que implica 44 acusados, 11 solicitudes de presidio perpetuo? ¿O coincides con lo que ha dicho el fiscal regional Mario Carrera en cuanto a que en la zona no están las condiciones para realizar este juicio y espera que se realice en Santiago? Yo creo que hay que tomar los resguardos para los efectos de lograr de que se desarrolle de manera adecuada. Hay otros derechos comprometidos. Nadie puede ser juzgado por otro tribunal, sino que aquí que se encuentre establecido con anterioridad la perpetración de los hechos. Disculpe que lo diga así como un nerd jurídico, pero justamente es un derecho fundamental que no cayó del cielo y que costó mucho que se instalara como un derecho fundamental y por lo tanto implica que a nivel de tribunales eso sería complejo verificarlo, sin perjuicio de que no necesariamente en Santiago, también existen otras ciudades en el país en las que se pueden adoptar medidas para que se presten el testimonio de testigos de manera remota, por videoconferencia, y en la que no se coarte el derecho del contrainterrogatorio. Eso se puede verificar y creo que son medidas que con la legislación actualmente existente se pueden realizar. Aquí depende mucho de la voluntad y justamente de la preparación y la sensibilización que tengamos frente a esta criminalidad, más que andar apelando a modificaciones legales. Perfecto. Andrés, pasemos a otro tema. No quiero dejar pasar el hecho de que tú fuiste parte de la Convención Constitucional por el cupo del Partido Socialista y tú dijiste, cuando estabas en ese proceso, no hay diálogo, la derecha ha sido vetada. ¿Cómo ves el actual proceso? Hoy se inicia un proceso, o sea, un momento clave. Hoy día vamos a saber la verdad respecto de normas tan polémicas como que todo ser humano es persona, que es una enmienda, ¿no es cierto?, del Partido Republicano que podría echar por tierra la ley de aborto en 3 causales y otras polémicas enmiendas. ¿Cómo ves el proceso actual? No hay diálogo, la izquierda ha sido vetada. Lamentablemente, al parecer, en la experiencia que nosotros, los errores que cometimos en la Convención Constitucional y particularmente el error de quienes nos identificamos con una izquierda pragmática de no haber tomado acciones más duras en términos de evitar de que los radicalizados nos pasaran por encima, y evitar la exclusión efectivamente de un grupo significativo de convencionales que eran los que representaban a la centro derecha y a la derecha que estaban dispuestas a colaborar con el nuevo proceso de redacción de una nueva carta fundamental. Se está reiterando, pero a la inversa, en este Consejo Constitucional. Es lamentable. Yo todavía en todo caso guardo esperanzas de que esto va a culminar de manera exitosa. No hay que perder, digamos, esto está recién en el debate y es normal que en el proceso del debate se enfrenten posiciones distintas. Hay que ver qué resulta del texto definitivo, aunque la lección que nos dejó la Convención Constitucional es que no solamente es importante el texto, el producto, sino que también el proceso. Yo creo que si hay algo que terminó hundiendo el proceso constitucional anterior, fue justamente la conducta que tuvimos nosotros los convencionales de no abrir espacios de diálogo significativos. Y hoy, al parecer, pese a las ventajas que se tiene por parte del Consejo Constitucional de haber tenido una propuesta de una comisión de expertos, de ser menos, de estar fuera de la efervescencia, de tener reglas ya preestablecidas, esto no se ha replicado. Esto de ciertas enmiendas del Partido Republicano, como esa disposición que tú acabas de señalar, creo que no son o que no determinan la decisión en torno a si vamos a dar o vamos a aprobar o no un texto constitucional, porque tiene un carácter valórico interpretativo que va a depender finalmente de la aplicación que se haga por parte de los tribunales y además de la necesaria interpretación del texto constitucional con el bloque de constitucionalidad que tiene que hacerse respecto
los tratados internacionales de derechos humanos. Por lo tanto, eso, lo que a mí me preocupa es qué va a ocurrir con las enmiendas a la parte orgánica de la Constitución, es decir, al sistema político y a lo que es el Poder Judicial. Creo que ahí están dos aspectos que son esenciales y respecto a los cuales no hay acuerdo o las modificaciones no son las... Creo que hay problemas respecto a la introducción de enmiendas. Andrés, ¿tú crees que de alguna manera Chile Vamos es algo así como el socialismo democrático de la Convención, que tampoco fue capaz de parar a los grupos más extremos? Sí, absolutamente creo que Chile Vamos está entrando a ocupar el espacio que nosotros como colectivo socialista tuvimos en la Convención Constitucional. Nosotros demoramos mucho, actuamos de manera tardía y creo que Chile Vamos tiene que tomar en consideración esa experiencia para evitar de que volvamos a fracasar. Ahora, yo no soy de aquellos que creen que esta es la última oportunidad. Creo que las oportunidades en política no se acaban nunca y creo que podemos volver a tener un nuevo proceso con posterioridad. Pero sería bueno que cerráramos este capítulo lo antes posible y que tuviésemos una propuesta que pudiésemos aprobar toda y todo. ¿Pero qué esperas tú de Chile Vamos? Porque Chile Vamos va a ser clave en estas votaciones que vienen ahora, ¿no? Creo que es necesario que se abra, tenga una apertura a los sectores de gobierno y que los sectores de gobierno oficialistas también asuman una postura tomando en consideración el contexto y realidad política en la que se encuentran. No pueden ir pidiendo todo si políticamente fuimos derrotados justamente en la elección de convencionales constituyentes. Y eso exige nuevamente pragmatismo y prudencia que lamentablemente algunos sectores más duros dentro del oficialismo no han querido tampoco asumir, porque aquí la responsabilidad tampoco es de un solo sector, la responsabilidad la tienen todos los que están interviniendo como consejeros constitucionales y todos los que observamos el proceso, que tenemos también el deber de no abanderizarnos de manera absoluta con posturas duras de uno u otro sector. ¿Y qué te hace estar optimista? Porque hay aquellos que dicen que esto ya está perdido. No soy optimista. Soy pesimista, pero no puedo perder la esperanza. Me niego a perder la esperanza de que esto está dentro del contexto del diálogo necesario o de la confrontación necesaria, en realidad más que diálogo, de lo que va finalmente a resultar de la propuesta de nueva constitución. Pero yo soy de aquellos que va a leer la propuesta, pero no todos la van a leer y finalmente hay mucho de emocionalidad que está comprometida en procesos de estas características que no se asume. Y si la ciudadanía constata que efectivamente no hay acuerdo, que haya simplemente asperezas, que hay insultos y exclusiones, creo que es un mal camino el que estamos al que estamos dirigiéndonos y tal vez sea bueno observar los errores que nosotros cometimos en la Convención Constitucional para no replicarlos, porque se está dando de manera análoga a los defectos que nosotros tuvimos con antelación. Bien, te quería comentar que he estado leyendo varias columnas en el Mercurio, ¿no? Tanto las columnas propias o los editoriales propios del medio, como, por ejemplo, de Hernán Corral, abogado, y él es un columnista habitual, con posturas, él es de la Universidad de los Andes, con posturas bien conservadoras, pero fíjate que me llamó la atención porque sacó una columna que se llama Pasar máquina, enmiendas controvertidas, habla del rodeo, de las contribuciones, de la reclusión domiciliaria para los que tienen más de 75 años, temas de salud, temas de seguridad social, y dice, mira lo que dice: todas estas enmiendas no son propias ni adecuadas para un texto constitucional y son más bien materia de ley. Dice que si todo esto no es pasar máquina en las comisiones contra los sectores del oficialismo, que por cierto están en minoría, no podemos entender por qué la derecha no logra refrenar sus impulsos para diseñar una constitución afín a sus valores. Por eso te digo, aquí la responsabilidad la tiene la derecha tradicional. ¿Esperas algo de ellos? Sí, espero mucho. Yo conocí y pude generar diálogo y contacto con la derecha de todos los sectores dentro de la Convención Constitucional. Y si adoptamos una postura pragmática dentro de Chile Vamos y dentro también de quienes se dicen representar al oficialismo, esto puede tener buenos resultados el día de mañana. Yo concuerdo con el profesor Corral, pese a que él representa una universidad religiosa. Yo soy de una universidad laica de Santiago, yo soy de provincia, que efectivamente muchas de las materias que se están debatiendo deberían estar insertas en una ley ordinaria y no en una carta fundamental. Eso de insertar ciertos aspectos valóricos o populistas con el objeto de pensar en el corto plazo es muy negativo y pone en entredicho el resultado del proceso que estamos viviendo.
Andrés, cuando uno trata de explicarle a personas que viven fuera de Chile, ¿no es cierto?, lo que aquí ha pasado, porque la gente no, o sea, es muy difícil comprender y explicar, ¿no?, cómo en 2 años se dio vuelta de esta manera el proceso. ¿Qué explicación tienes tú? Creo que fue fundamental el hecho de que muchas personas son indiferentes a la actividad política en Chile. Culturalmente no hay una formación política adecuada. Hace mucho rato que tenemos problemas con la formación en la historia, desechamos la educación cívica, no le damos la relevancia que se requiere a la filosofía, y esto tiene consecuencias. Y nosotros estamos cosechando justamente lo que sembramos con antelación en términos de formación de un ciudadano crítico. Tenemos muy buenas, o tenemos un cariz expuesto al saber hacer, pero no al saber ser y al saber convivir. Y esos aspectos, obviamente, cuando se introduce el voto obligatorio, indispensable y necesario, a mi juicio, hace que los esquemas y las construcciones que se hicieron sobre la base de quienes normalmente participan en actividad política, recordemos que llegó a ser menos del 40% del padrón, se transforme cuando una gran masa de ciudadanos y ciudadanas que normalmente no participan, que no tienen una afinidad política determinada, emiten un juicio respectivo. Eso obviamente hace que el hartazgo, hace que las circunstancias de los errores de haber generado tantas expectativas en la Convención Constitucional, nosotros, los convencionales, la brutalidad de la caída de establecer de que en realidad no había diálogo, las asperezas, los insultos, el resentimiento, la rabia, finalmente confundir los conceptos de democracia con asambleísmo, generan estos cambios de posición de ciudadanos que esperaban otra cosa. O sea, aquí sí hay una responsabilidad grande, no solamente está dada por un tema de formación, sino que también de nosotros en la Convención Constitucional, que generamos expectativas y no estuvimos a la altura de las circunstancias. ¿Pero tú crees que el país también se derechizó, se puso más republicano? No, creo que esto responde. ¿En qué te basas para decir eso? Creo que responde más que nada a un voto de reacción frente a un contexto en el que la ciudadanía estaba harta del proceso de discusión y en la que el Partido Republicano supo explotar las problemáticas urgentes que la ciudadanía veía en ese momento y respecto a las cuales el gobierno no estaba respondiendo. Y la seguridad, por ejemplo. Es que absolutamente la seguridad. O sea, un grupo político que con antelación era relativo o que apoyaba acciones violentistas o que no apoyaba modificaciones en torno a hacer más efectiva la persecución penal y que hoy aparezca levantando esas banderas, obviamente que genera disconformidad o falta de confianza. Creo que uno de los grandes errores que hemos cometido desde la izquierda es no asumir que el tema de seguridad es trascendental e importante y tenemos que hacernos cargo. El hecho de dejarlo abandonado a los sectores de derecha o a los sectores más radicalizados de derecha es simplemente concebir o abrir las puertas al populismo penal y a los caudillismos, y eso es complejo. Ya, pero dicho eso, los republicanos lo que han puesto todavía, ¿no?, en relevancia es que esta es la constitución de la seguridad. ¿Cómo ves ese eslogan? No es posible, eso es simplemente un eslogan populista, porque las constituciones no están para establecer situaciones o condiciones de seguridad. Eso se hace a través de leyes marco y políticas públicas criminales para los casos en concreto, en base a la disposición de recursos y necesidades que se tengan en cada uno de los territorios que requieran justamente de intervención. Por lo tanto, no hay posibilidad de establecer una constitución de la seguridad. Es un eslogan que prendió, golpeó y fue efectivo, pero finalmente hemos constatado a través de las encuestas que al parecer nuevamente las expectativas de la ciudadanía se están viendo nuevamente defraudadas, porque eso no es posible verificarlo en una carta fundamental. Andrés, ¿qué es lo que más te preocupa de las enmiendas que se han discutido y que han aparecido más resonantes en estos meses? A mí me preocupaba la enmienda respecto a los tratados internacionales de derechos humanos, creo que había sido un avance significativo y las circunstancias de expresamente restarle la jerarquía constitucional era una problemática, pero eso se superó y se retiró esa enmienda, por lo tanto la que subsiste, a mi juicio, es aquella relativa al Poder Judicial. Creo que se ha abordado con ligereza y desconocimiento el Poder Judicial y otras instituciones autónomas. Se han introducido ciertas enmiendas al Banco Central que están relacionadas con aspectos de tratar de revivir disposiciones de la ley orgánica originaria. Y eso es grave porque implica un retroceso significativo y no desconocer la condición o el contexto en el cual nosotros nos estamos desenvolviendo. Me preocupa ese tipo de circunstancias y creo que es importante develarlas, debatirlas y sacarlas a la luz pública para que se puedan corregir. Yo creo que estamos todavía
en la última recta final para los efectos de poder llegar a enmendar ese tipo de situaciones. Ojalá que Chile Vamos lo haga y podamos tener una propuesta que podamos promover que sea aprobada por parte de la ciudadanía. Perfecto. Andrés Cruz, ex fiscal, profesor de Derecho Procesal de la Universidad de Concepción, doctor en Derecho, muchísimas gracias, y ex convencional, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias a ustedes, que les vaya súper bien y un agrado estar con ustedes. Nos vemos. Muchas gracias, muy amable. Saludamos a nuestros auspiciadores. Copeuchi Inversiones te ayuda a cumplir tus metas desde 1.500 pesos y con una comisión que se acomoda a tu bolsillo. 100% digital, fácil de usar, te acompaña y con el completo control de tus fondos. Copeuchi.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Y Universidad Central, 40 años formando personas. Ven a vivir la experiencia USEN. Para los que buscan avanzar, posgrados USEN. Acreditada y adscrita a gratuidad, conoce más en posgradosusen.cl. Vamos a volver con el ministro de Economía, Nicolás Grau. Vamos a hablar del CERNAC Te Protege. Está agotada la capacidad de crecimiento del país. ¿Qué es lo que hay que hacer? De eso y más al regreso.